Hola, muy buen día. Yo soy Adriana y mis compañeros y yo les vamos a hablar sobre el enlace atómico. Vamos a dar una introducción súper rápida de átomos y moléculas para recordar algunos conceptos. Les vamos a estar hablando del enlace iónico, del enlace covalente y del enlace metálico. Normalmente hemos hablado de átomos, de elementos y de moléculas. Entonces, hoy vamos a hablar cómo es ese paso, cómo se unen los elementos para formar las moléculas o las sustancias que conocemos. Una de las principales cosas que tenemos que repasar el día de hoy o que tenemos que considerar es el lugar que ocupan los elementos en la tabla periódica. Ese lugar que ocupan nos va a estar determinando el tipo de enlace con el que normalmente se manejan. Entonces, una recordada rápida de la tabla periódica, puedes verla aquí, y algunos son metales, otros son metaloides y otros son no metales. El lugar que ocupan en la tabla periódica nos da ciertas características y uno de los ejemplos típicos es cómo me comporto cuando soy un elemento y cómo me comporto cuando ya soy una molécula. Entonces, en este caso, tenemos unos cristales de sodio que se encuentran en el primer grupo de la tabla periódica y tenemos un gas, el gas cloro. El cristal de sodio es muy reactivo, ¿ok? El gas de cloro es tóxico y cuando ya están juntos, pues es la sal, ¿no? La sal que todos conocemos en casa, la sal que tenemos en la mesa, ¿no? El cloruro de sodio. Entonces, como te decía, dependiendo del lugar que ocupan en la tabla periódica, van a ir haciendo lo que es un enlace iónico, un enlace covalente o un enlace metálico, dependiendo si se une metal con no metal o quién con quién. Yo voy a empezar a hablarte junto con mi compañera Mari de lo que es el enlace iónico y para entrar a este tema vamos a dar una repasada rapidísima de unos conceptos que vamos a necesitar para entenderlo. Los electrones de valencia. Los electrones de valencia, te recuerdo que nos los determina el nivel en el que, el grupo en el que se encuentran en la tabla periódica. Aquí, por ejemplo, con los elementos representativos tenemos el 1, el 2 y los electrones de valencia son aquellos que tienen en su última capa y son los que van a estar disponibles para realizar o no enlaces. ¿No? Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, acá tendremos 3, 4, 5. Ese es uno de los conceptos. Y el siguiente de los conceptos es la electronegatividad. La electronegatividad es un concepto que se usa mucho cuando se habla de enlace iónico porque va a tener que ver con un poco con la fuerza o mi capacidad de llevarme tus electrones. Entonces, la electronegatividad aumenta de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, lo que significa que el elemento que está en el grupo 1, hasta aquí abajo en general, todos los del grupo 1 tienen muy poquita electronegatividad y los que están aquí en la parte de los halógenos, que es el del flúor clorobromo, en esta parte, tienen mayor electronegatividad. Entonces, si tú tienes un electrón en tu último nivel y tienes poquita fuerza para atraer electrones y yo tengo 7 y tengo mucha fuerza porque el flúor es el que más tiene, entonces es más probable que yo te quites ese electrón a que te regale mis 7. Quédate con esa idea y ahorita vamos a seguir. Ok. Vamos a dar una repasada rápida de qué sucede cuando yo cedo o yo recibo electrones. Entonces, si me pongo a darte un ejemplo aquí súper básico en la cámara, pues te diría que si tú te acuerdas, un átomo va a tener el mismo número de partículas positivas, ¿no? De subatómicas que negativas. Entonces, para que yo sea un átomo neutro, quiere decir que tengo que tener las mismas positivas que negativas. Entonces, así estoy neutro, estoy muy contento, pero cabe la posibilidad de que yo te regale mi electrón. Entonces, si yo te regalo mi electrón, voy a quedar, ya hay un balance, un desbalance más bien, y quedo cargada positivamente. Entonces, como lo puedes ver en la pantalla, si quedo cargada positivamente, si tengo más cargas positivas que negativas, entonces voy a ser un catión. Del mismo modo, si lo que yo hice fue recibir un electrón tuyo, entonces el desbalance es que ahora tengo más cargas negativas y entonces ahora lo que estoy formando es un anión cuando quedo cargado negativamente. Seguimos. Ahí. Ok. Esto de estar pasándose electrones también sucede con el oxígeno y el magnesio, ok, solamente es otro ejemplo, yo tengo 6, tú tienes 2, es más probable que tú me pases tus 2 a que yo te pase mis 6, ¿no? Y nuevamente aquí lo que queda cargado un catión, queda cargado un anión y la unión de estos dos átomos va a ser por cargas, ¿no? Cargas opuestas se atraen y esas cargas se van a unir. ¿Cuáles son las propiedades de este tipo de enlace? Bueno, van a tener puntos de fusión y ebullición altos debido a estas fuerzas. Desde el punto de vista de física, estas fuerzas obedecen la ley de Coulomb. ¿A qué se refiere? Bueno, básicamente es que si tienes mayor distancia si existe una mayor distancia entre nosotros, hay una menor energía. Y para considerar eso, además de lo que es la electronegatividad, que tiene que ver el tamaño, ¿no? De los átomos. Entonces, aquí hay un ejemplo del sodio, que son los morados, con el amarillo, que es el flúor, y aquí sería el sodio con el bromo, y conforme va aumentando, el tamaño del átomo aumenta así. Entonces, pues también hay un poquito más de diferencia más de distancia, ¿no? Entre los núcleos de los átomos, y entonces, bueno, mayor distancia, menor energía. Otra de las propiedades es la solubilidad en agua. Muchos de los compuestos van a ser solubles en agua y la estructura cristalina. La red cristalina es una disposición ordenada que por lo general tienen los iones en un patrón repetitivo. Ahora los dejo con mi compañera Mari, que les va a explicar un poquito más al respecto. A continuación podemos ver una imagen
Voy a hablarles del enlace iónico. A continuación podemos ver una imagen que es la representación de la unión iónica entre el litio y el flúor para formar el fluoruro de litio. El enlace iónico se puede describir como la atracción electrostática entre iones de carga opuesta. Por otra parte, los compuestos iónicos se caracterizan por tener una estructura cristalina, en la cual los iones positivos y negativos se alternan en una red tridimensional. Esta disposición resulta en una estructura rígida y ordenada, tal como la que podemos ver en la imagen que se ve. Continuando con la estructura de los compuestos iónicos están formados por cationes metálicos y aniones no metálicos. Así, el metal cede electrones al no metal. Esto para que ambos alcancen una configuración de gas noble. Ahora seguimos con la energía de red y estabilidad. La energía de red determina la estabilidad de un compuesto iónico y se define como la energía necesaria para separar completamente un mol de un compuesto iónico sólido en sus iones en estado gaseoso. Esta energía es positiva. La estabilidad del enlace iónico está directamente relacionada con la energía de red. Cuanto mayor sea la energía de red, más estable será el compuesto iónico. La carga de los iones y el tamaño de los iones influye en la energía de red. Podemos observar imágenes relacionadas con la estabilidad y la energía de red. Continuamos con ejemplos de compuestos iónicos. En primer lugar está el cloruro de sodio, la sal de mesa. Es uno de los compuestos iónicos que son más conocidos y se conforma de la combinación del sodio y del cloro. En la imagen se observa este enlace iónico. En segundo lugar tenemos al sulfato de cobre, el cual está compuesto por iones de cobre y sulfato. Igualmente se observa una imagen relacionada. En tercer lugar tenemos al cloruro de manganeso. Es un compuesto iónico que podemos observar su estructura. Es un sólido cristalino de color rosa claro y es inodoro. Eso quiere decir que es sin olor. En el cuarto ejemplo tenemos al sulfuro de hierro, el cual de los dos átomos. Como este tipo de enlace es más común que los enlaces iónicos, se les conoce como enlaces moleculares. Los átomos comparten electrones para obtener una configuración electrónica estable, y esto sucede mediante la regla del octeto. Vamos a ver en qué consiste. Para explicar mejor la formación de enlaces químicos, Lewis enunció la regla del octeto, en la cual dice que los elementos químicos, al unirse, buscan tener 8 electrones de valencia en su última capa o nivel de energía, para conseguir una estructura estable como la de los gases nobles. Esta regla tiene como excepción al helio, ya que al tener solamente una capa o nivel de energía, el número máximo de electrones que puede llegar a tener son 2, pero de igual manera, al estar lleno, le brinda estabilidad. Los elementos químicos interaccionan entre sí, ganando, perdiendo y compartiendo electrones. Sus átomos se estabilizan más al formar enlaces y adquirir la configuración de un gas noble, o sea, completar 8 electrones en su último nivel de energía. Entonces, los enlaces covalentes se forman cuando hay diferencias de electronegatividades entre los átomos y estas van de 0.1 a 2. Cuando la diferencia es mayor, se forman los enlaces iónicos, como comentará más a fondo mi compañero Ernesto.
Recordemos que, como mencionó Adriana, la electronegatividad es la habilidad de un átomo para tomar los electrones de otro. Así, al compartir los electrones de la capa más externa, la capa de valencia, se forma una capa electrónica compartida con la que los átomos se unirán de forma covalente para ganar estabilidad. Y además, la fuerza del enlace covalente se determina por la energía necesaria para romperlo y depende de cada combinación que se tenga. Entre las características de los enlaces covalentes tenemos que se forman entre dos no metales o entre un metal y un metaloide, como vimos en la tabla periódica donde se ubican, que puede haber múltiples enlaces covalentes entre dos compuestos. Comúnmente los enlaces covalentes son insolubles en solventes polares y solubles en solventes no polares, aunque depende de su composición, también se mencionará más adelante. Generalmente son malos conductores de electricidad. Las reacciones que se producen para crear los enlaces covalentes son lentas y existe la característica del isomerismo. Una misma forma molecular puede tener diferente estructura o disposición espacial y aunque tienen los mismos átomos, se les llama isómeros porque tienen distintas características. Además, tenemos diferentes tipos de enlaces según se busque clasificar. Por el número de electrones compartidos vamos a tener enlaces simples, dobles y triples. En los simples solamente se comparten dos electrones, como es el caso del hidrógeno molecular. También tenemos el cloro, el bromo, el yodo y otras moléculas compartidas. En los enlaces dobles lo que tenemos son dos pares de electrones, por lo tanto son 4 compartidos. Esto ocurre con el oxígeno molecular, con el dióxido de carbono y otros compuestos. En el caso de los enlaces triples tenemos 3 pares de electrones compartidos. 3 pares de electrones compartidos y es el caso del nitrógeno molecular o de otros compuestos. También por la polaridad encontramos los enlaces polares, que es cuando las electronegatividades son diferentes, siempre menores a 2. Es el caso del agua, por ejemplo, o del ácido clorhídrico. En los no polares tenemos que la diferencia entre electronegatividades es igual a 0. Más adelante veremos que no se requiere que sea exactamente igual a 0, pero es muy cercano. Este es el caso de varias moléculas que tienen enlaces no polares, como el flúor, el hidrógeno, el oxígeno. Aquí tenemos unos ejemplos. Entonces, cuando es polar, se queda uno un poco más positivo y otro un poco más negativo, que son los cationes y los aniones. Finalmente, tenemos los enlaces dativos o coordinados, en donde el par de los electrones proviene de un átomo y es el que se termina compartiendo. Normalmente ocurre entre un ion metálico y un ligando, y aquí tenemos algunos ejemplos. Continuaremos con las propiedades de los compuestos covalentes. En esta sección vamos a analizar cómo las propiedades de los compuestos covalentes varían según el tipo de moléculas que forman. Los compuestos covalentes se dividen en moléculas simples o sustancias moleculares y redes o cristales. A temperatura ambiente, las sustancias moleculares pueden presentarse en varios estados, sólidos, líquidos o gaseosos, aunque predomina el estado gaseoso debido a que las fuerzas entre las moléculas son débiles en comparación con las fuerzas de enlace entre los átomos dentro de la molécula. Esto permite que muchas moléculas simples, como el oxígeno y el nitrógeno, sean gases a temperatura ambiente. En el caso de presentarse como sólidos, suelen ser blandos y quebradizos. Por la misma razón, sus puntos de fusión y ebullición son bajos. Las moléculas covalentes simples no conducen electricidad, en estado sólido o líquido. Esto se debe a que no contienen iones o electrones libres que puedan transportar carga. Un ejemplo es el agua pura, que es un mal conductor eléctrico. La solubilidad de las moléculas covalentes simples depende de su polaridad. Las moléculas polares, como el agua, suelen ser solubles en disolventes polares. En cambio, las moléculas no polares, como el oxígeno y el dióxido de carbono, tienden a ser solubles en disolventes no polares, como el benceno. En cuanto a los cristales covalentes, evidentemente se presentan como sólidos a temperatura ambiente. Además, tienen puntos de fusión y ebullición muy altos, debido a que cada átomo está unido a sus vecinos por enlaces covalentes fuertes. Esto significa que se necesita una gran cantidad de energía para romper estos enlaces. Por ejemplo, el diamante no funde a temperaturas convencionales. La conductividad en sólidos de red covalente depende de su estructura, aunque por lo general no son conductores. El diamante, por ejemplo, no conduce electricidad porque todos sus electrones están fuertemente enlazados.
Como excepción a la regla está el grafito, que es conductor, ya que sus electrones libres pueden moverse entre las capas de átomos de carbono. Los sólidos de red covalente son generalmente insolubles en disolventes comunes. Esto se debe a que la ruptura de la red covalente requeriría mucha energía, lo cual no es posible con disolventes ordinarios. Los sólidos de red covalente son extremadamente duros y resistentes. El diamante es uno de los materiales más duros conocidos debido a la disposición de átomos de carbono en una red tridimensional. Ahora pasemos a los tipos de enlaces covalentes. Existen diferentes tipos de enlaces covalentes, que dependen de cómo los átomos comparten los electrones. Esto se determina por la electronegatividad de cada átomo, es decir, la fuerza con la que un átomo atrae electrones hacia sí. El enlace covalente no polar ocurre cuando los átomos involucrados tienen electronegatividades similares, y por lo tanto comparten los electrones de manera equilibrada. Por ejemplo, en el hidrocarburo HC o en la molécula de flor diatómica, ambos átomos tienen la misma electronegatividad, así que el par de electrones compartidos está a igual distancia de ambos átomos. De esta forma, completan su octeto con 3 pares de electrones libres, aquellos que no participan en el enlace, y un par de electrones enlazantes. Por otra parte, el enlace covalente polar ocurre cuando uno de los átomos es más electronegativo que el otro, lo que hace que el par de electrones compartido esté más cerca de uno de los átomos, generando una distribución desigual de carga. Esto crea un dipolo en la molécula, es decir, un extremo parcialmente positivo y otro parcialmente negativo. En la imagen representamos la electronegatividad con la imagen del imán. El imán más grande significa que dicho átomo tiene una electronegatividad mayor. Al tener mayor fuerza atractiva sobre los electrones, la compartición se da de forma desigual. Que el par de electrones compartido esté más cerca de un átomo en un enlace covalente polar no significa que los electrones estén completamente localizados o fijos alrededor de ese átomo. Esto es solo una caricaturización para su mejor comprensión. Más bien, en un enlace covalente polar, el par de electrones compartidos está deslocalizado entre los dos átomos, pero pasa más tiempo cerca del átomo más electronegativo. Existe una regla para conocer el tipo de enlace que se formará. Establece que el tipo de enlace entre dos átomos depende de la diferencia de electronegatividad entre ellos. Si la diferencia es muy baja, menos de 0.4, se forma un enlace covalente no polar, donde los electrones se comparten de manera equitativa. Con una diferencia moderada entre 0.4 y 1.7, se genera un enlace covalente polar, en el que el átomo más electronegativo atrae más los electrones, creando polos de carga. Cuando la diferencia es alta, mayor a 1.7, se forma un enlace iónico, en el cual átomos más electronegativos toman los electrones, produciendo iones que se atraen electrostáticamente. Aunque es un tipo menos común, es importante conocer los enlaces coordinados o dativos. Estos ocurren cuando ambos electrones compartidos en el enlace son aportados por un solo átomo. Esto sucede en ciertas moléculas donde uno de los átomos tiene un par de electrones libres y el otro tiene un orbital vacío. Por ejemplo, en el amoníaco, el nitrógeno al formar enlaces con el hidrógeno quedan con 2 electrones libres. Por otro lado, el trifluoruro de boro al formar sus enlaces deja al boro con solo 6 electrones. En este caso, el amoníaco puede proporcionar ambos electrones para formar un enlace dativo. Ya hemos mencionado ejemplos de compuestos covalentes como la molécula diatómica de flor, el hidrocarburo HC. Algunos otros ejemplos pueden ser el amoníaco, NH3, es un gas con un enlace covalente polar y se utiliza en muchos procesos industriales. Su estructura permite que forme enlaces de hidrógeno, lo que le da una gran solubilidad en agua. La misma agua es un compuesto polar, esencial para la vida. Su estructura covalente permite que las moléculas de agua se atraigan entre sí mediante enlaces de hidrógeno, dando lugar a propiedades como la tensión superficial y la capacidad de disolver sustancias polares. El dióxido de carbono, CO2, es un gas covalente no polar. Las plantas lo utilizan en la fotosíntesis y también se encuentra en la atmósfera como parte del ciclo de carbono. Su estructura lineal y su simetría hacen que el CO2 no tenga un momento dipolar neto. Yo les voy a hablar acerca del enlace metálico. Y bueno, el enlace metálico es un tipo de unión química que se da entre los átomos de un metal. Las características que deben tener estos átomos es que deben ser de la misma especie y deben estar muy juntos, por lo cual el metal debe estar en estado sólido para que suceda. Si el metal está en estado líquido, como en su defecto lo está el mercurio a temperatura ambiente, este enlace no se da. Bueno, los átomos deben ser de la misma especie, por lo que esto se da solamente entre átomos iguales, como por ejemplo, solo se da entre átomos de oro con oro, átomos de plata con plata. Y la manera en la que este enlace se da es a través de los electrones de valencia y los núcleos atómicos. O sea, cuando este tipo de enlace sucede, lo que pasa es que los electrones de valencia abandonan sus órbitas
y se acoplan a otros átomos contiguos a ellos, por lo que esto hace que se genere un llamado mar de electrones. Como aquí observamos en esta imagen, el mar de electrones serían las bolitas naranjas y todos estos están moviéndose alrededor de los otros núcleos. De esta manera se comparte y se genera el enlace metálico. El enlace metálico le da sus principales características a los metales en su estado sólido, tales como la dureza, la solidez, la ductilidad, ¿no? Esta maleabilidad también, esta capacidad de deformarse, y principalmente la conductividad eléctrica y de calor. Como los electrones están muy libres alrededor de todos los átomos, es mucho más fácil conducir la electricidad. Un ejemplo de este tipo de enlaces los vemos pues, por ejemplo, en una barra de plata, ¿no? En cualquier barra, en cualquier eh, metal en estado sólido puro. O sea, esto no sucede en aleaciones. Esto solamente sucede, como ya lo dijimos antes, con metales y átomos de la misma especie. Por ejemplo, aquí tenemos una barra de plata en la cual está sucediendo este tipo de enlace químico. Eso sería todo. Gracias.